Bueno, muy cortito porque no le voy a robar ni un segundo a nuestro secretario académico. Lo único decirles que en nuestra plataforma virtual, de la FUPE-edu.org, hay 3 seminarios gratuitos, ¿sí? Uno tiene que ver con formación política, otro tiene que ver con la reproducción ideológica del terror, medios y dictadura, y uno que tiene que ver con el neoliberalismo en la época de Trump, que es justamente quien lo da es el doctor Atilio Borón, que es nuestro secretario académico. Dicho esto, creo que redundan las palabras y quiero hacer algún tipo de presentación. Atilio, creo que todo sobra. Lo único, muchas veces estas cuestiones de decir, bueno, uno trae a personalidades como las de Atilio, como las de Balco, como las de Aciaín, como la gente de la Comisión de Derechos Humanos del Gremio de Luz y Fuerza, pero a veces hay actos chiquitos que pasan desapercibidos. Y antes de darle la palabra a Atilio, quiero hacer notar la actitud de una compañera. O sea, todos ellos se quedaron en un hotel, porque había que todos los invitados tenían que quedarse en algún lado. Y se quedaron en el Hotel Cosquín, que está aquí nomás, ¿sí? Con Inés Vidal. Inés, estás por allá, ¿no? ¿Estás por ahí? ¿Se fue ya? Bueno, Inés, ya, Inés, mil gracias. No nos cobró nada la compañera. Toda la gente que vino, gracias Inés, en serio de corazón. Son esos pequeños actos que están por detrás y que hacen a lo mejor que una figura como la de Atilio Borón pueda estar aquí hoy. Así que los dejo ahora con Atilio. Gracias Atilio por estar con nosotros aquí. Así que los dejo con nuestro disertante. Bueno, buenas noches, buenas tardes, ya no sé ni qué decir, muy amable, estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes, conversando con ustedes sobre el tema que nos ocupa, un poco resurgimiento de la nueva derecha o la aparición de una nueva derecha hoy en América Latina. Se ha hablado mucho de esto, se ha exagerado mucho el tema, ¿no es cierto? Las cosas no son tan malas como pintan, ya voy a hablar un poquito después de eso. Pero quería poner esto en un marco, ¿no es cierto? En el marco de por qué pasan estas cosas en América Latina, por qué de repente se vino toda esta contraofensiva muy fuerte que el presidente Rafael Correa llamó muy precozmente, anticipó muy bien esto cuando dijo que se venía una ofensiva restauradora en la región. Y evidentemente los datos de la experiencia le dieron la razón, sí, se vino una ofensiva restauradora muy fuerte que ha transitado por distintos caminos, ¿verdad? En algunos casos la Argentina a través de una inesperada derrota electoral, pero en general yo recordaría un dato, un recuento que hizo hace muy pocos días un colega nuestro, un hombre que está en el campo revolucionario, popular en América Latina, que es Alfredo Serrano Mansilla, un español, seguramente habrán oído hablar de él. Alfredo escribió una notita después del triunfo de Lenín Moreno, ¿no es cierto? Y le puso un título hermoso, decía Ecuador 1, fin de ciclo 0. Un poco dando a entender, reforzando una tesis que él, yo y algunos pocos más veníamos sosteniendo, de que hablar de que se había acabado el ciclo progresista de izquierda, de centro izquierda, llamémosle como queramos, es otro tema, ¿verdad? Decir que ese ciclo se había acabado era por lo menos prematuro. Se había emitido un certificado de defunción y resulta que el muerto todavía respiraba mal, entrecortadamente, pero estaba respirando, ¿verdad? Y entonces, él hace ahí un recuento, que yo quiero compartir con ustedes, que es el siguiente.
Dice, al fin y al cabo, cuando uno hace las cuentas, hubo 7 países, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, que en los últimos 25 años, tuvieron elecciones presidenciales. En total fueron, otra vez, 25 elecciones sumando las de los 7 países. Solamente en una ganó la derecha, que fue la Argentina. En todas las demás, la derecha fue derrotada. O sea que todo este análisis tan pesimista, diciendo que se había acabado el ciclo, ya estamos condenados, esto es lo que se viene, el futuro es esto, no tiene fundamento real, ¿verdad? Perdieron en todas partes. Cuando desalojaron del poder a un gobierno de izquierda o progresista, caso de Brasil, lo hicieron por la vía de un golpe militar. Perdón, no golpe militar, sino golpe institucional. La nueva modalidad del golpe blando, golpe institucional, pero no fue que le ganaron las elecciones, ¿verdad? En Paraguay lo sacaron a Lugo, ¿verdad? Pero no es que Lugo perdió las elecciones, más. Parte del problema que vieron la otra noche en Paraguay, ¿no es cierto?, esa gran protesta, fue porque hay sectores que no quieren esa reforma constitucional porque no solamente habilitaría a Cartes, habilitaría también a Lugo. Y en las encuestas Lugo lleva una enorme ventaja en relación a cualquier otro candidato. Esto quiere decir entonces que en realidad estamos en presencia de un escenario que no es tan pesimista como lo pintan, y yo creo que lo pintan de manera pesimista los grandes medios, ¿verdad?, con buenas razones. Porque si nos convencen de que ya la batalla está perdida, de que el ciclo de izquierda se ha agotado, de que lo que viene ahora es un nuevo periodo largo de globalización neoliberal y de gobiernos neoliberales, entonces ya, si nos convence de ello, ya la batalla está perdida de antemano. En cambio, de lo que se trata precisamente es decir de que estamos en medio de una disputa muy fuerte por América Latina, por defender lo logrado, por consolidar lo logrado y por seguir avanzando y profundizando en procesos que todavía tienen mucho que ofrecer. Entonces, un poco el tema central de esta charla era conversar sobre toda esta ofensiva, pero primero que nada decir de que esto no es un fenómeno nacional. Estos no son procesos nacionales o cosas que pasan en Argentina o Brasil o algún otro país, sino que son procesos que tienen lugar en un marco internacional muy claro. Ese marco internacional está caracterizado porque hoy el sistema mundial, el sistema internacional, está atravesando una fase de profundas transformaciones, ¿verdad? Esto, o sea, el viejo orden que se había establecido en los años de la posguerra se vino abajo, se derrumbó, ¿no es cierto? Ustedes recordarán la era bipolar, cuando la Unión Soviética, Estados Unidos eran un poco los que balanceaban el sistema internacional. Aquello se derrumbó con la implosión de la Unión Soviética. Vino después el espejismo del unipolarismo norteamericano, o sea, la idea de que Estados Unidos había triunfado en la Guerra Fría y que esa victoria era una victoria que iba a durar siglos. Fíjense ustedes que no es casual que, por ejemplo, en los Estados Unidos, después de la caída de la Unión Soviética, se crearon una serie de instituciones y proyectos y fundaciones, la más famosa, una que se llamó la Fundación del Nuevo Siglo Americano, que tenía por objetivo, ¿qué cosa? Tenía por objetivo de diseñar los contornos del nuevo orden mundial en el siglo XXI, en el cual Estados Unidos ya no se encontraría con ningún rival de peso. Había desaparecido la Unión Soviética y en su ingenuidad o en su ilusión, los teóricos, los grandes intelectuales del imperio, pensaron de que, bueno, ya Estados Unidos podía administrar el mundo y gobernarlo y modelarlo a su imagen y semejanza. Y de repente, antes de que se dieran cuenta, se les vino China encima, y China apareció como un actor importantísimo en la escena internacional, sobre todo en la economía.
pero quien es un actor importante en la economía internacional no tarda mucho en convertirse en un actor importante en la política internacional, como lo podía hacer otro modo. Y además, no contaban ellos con la reaparición de un actor que habían dado por muerto, que era Rusia, en un alarde de ignorancia, porque la verdad que Rusia en los últimos 2 siglos y medio, por lo menos, tal vez un poquito más, fue siempre un gran actor de la política internacional. Desde los tiempos de Catalina la Grande para acá, Rusia siempre fue un factor de contrapeso y de equilibrio en la política mundial. En aquella época la política mundial, no nos olvidemos que la mayoría del mundo estaba constituido por colonias, colonias en África, colonias en Asia, colonias en América Latina, por lo tanto, la política mundial era básicamente la política europea. Porque en esa época Estados Unidos ni jugaba. En los 1800 Estados Unidos también era una colonia, acababa de independizarse. Bueno, y Rusia ya en aquella época era un factor de peso. En su obcecación ideológica, la nueva derecha norteamericana pensó de que Rusia desaparecía la Unión Soviética, desaparecía también. Un enorme error. Y cuando se dieron cuenta, Rusia estaba de vuelta en el escenario. Y lo estamos viendo de manera patente en Siria, después voy a hablar de eso, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos en ese proyecto, ese gran proyecto para el siglo XXI, le tenía reservado un lugar para América Latina. ¿Cuál era el lugar? Bueno, el lugar de la integración subordinada y definitiva de América Latina a los Estados Unidos. Eso tenía un nombre y un apellido. Se llamaba ALCA, el ALCA. Esto era el proyecto geopolítico, geoeconómico más importante de Estados Unidos para todo el siglo XXI. Y ese proyecto fue derrotado, ¿verdad? Fue derrotado en Mar del Plata, recordarán ustedes, con el protagonismo fundamental de Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva. A partir de ese momento, Estados Unidos primero quedó sorprendido, quedó asombrado. No podían entender ellos cómo ese proyecto había sido derrotado. Era el más importante. Para toda esta idea del nuevo siglo XXI, era el más importante. Y no pensaban jamás que iba a ser derrotado. Y entonces hubo un primer momento de estupor, de parálisis. Washington no sabía qué hacer, pero luego rápidamente pasaron a la contraofensiva. Fíjense, el ALCA es derrotado en el 2005, ¿verdad? En el 2008 ya intentan derrocar a Evo Morales en Bolivia, pero no solamente derrocar a Evo Morales, sino lograr la partición de Bolivia, como habían logrado en Sudán antes, dividir a Bolivia en dos, la Bolivia del llano, el oriente, rico en petróleo y en soja, y la Bolivia del occidente, o sea, del altiplano, en donde están los minerales, pero fundamentalmente están los sectores más contestatarios, movimientos indígenas, aymaras y quechua, etc. Y para eso llevaron a Bolivia como embajador a un señor llamado Philip Goldberg, ¿verdad? Goldberg había sido el gran arquitecto que diseñó la desintegración de Yugoslavia, de la ex-Yugoslavia. Era un experto en esa materia. Así como, para que vean ustedes que nada de esto es casual, así como la embajadora de Estados Unidos en Brasil, en el momento previo al golpe institucional en contra de Dilma, había sido anteriormente la embajadora en Paraguay en vísperas del golpe contra Lugo. O sea, mandan especialistas. Hizo su trabajo en Paraguay y luego la mandaron a Brasil. Volvió por un tiempo a Washington y le dieron la nueva misión, ahora vaya a Brasil y arme esto. Son especialistas, o sea, no es que son diplomáticos que se contentan con hacer una labor simplemente de representación, organizar cócteles, brindis muy hermosos. No, son agentes operativos del imperio, muy serios. Entonces, pero retomando, el ALCA en el 2005, 2008, tentativa de golpe contra Evo, 2009, golpe contra Honduras. Ahí lo sacan a Zelaya, ¿verdad? Recordarán ustedes.
¿Por qué? Bueno, porque Zelaya, que era un político de extracción del Partido Liberal, pero hay que tener en cuenta que en muchos países de nuestra América el Partido Liberal no es lo que es el liberalismo en Argentina. ¿Verdad? Por ejemplo, la senadora Piedad Córdoba, que ustedes seguramente la conocen, procede del Partido Liberal. Y ¿por qué? Porque el partido en esos países como Honduras, ¿no es cierto?, como El Salvador, como Colombia, se osificaron los viejos partidos del siglo XIX. Entonces, toda la derecha está reunida en el Partido Conservador y todo el amplio campo de la izquierda mayoritariamente se nuclea en lo que es el Partido Liberal. Gaitán, el gran líder de izquierda de Colombia, asesinado en 1948, era del Partido Liberal, ¿verdad? Bueno, en Honduras la misma historia. Ahí estaba Zelaya, lo sacan a Zelaya, a las patadas. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Primero porque Zelaya había metido a Honduras en el ALBA, la gran creación de Hugo Chávez. Y en segundo lugar, porque a partir de la vinculación de Zelaya con Chávez, Honduras se había sistemáticamente opuesto a la presencia norteamericana en Honduras y quería sacar la gran base que los Estados Unidos tenían en Honduras, que es la base de Palmerolas. Esa base es importantísima para el Comando Sur. Y bueno, lo que simplemente decidió Estados Unidos fue que había que acabar con el gobierno de Mel Zelaya. Se produjo el golpe, también al estilo de lo que hicieron después en Brasil, una farsa de jueces y comisiones acusadoras de la Cámara de Diputados y el Senado, etcétera, y finalmente terminaron con él. Fíjense que fue tan complicada esa maniobra que cuando se produce, el por entonces presidente Barack Obama le sacan un comentario casual al pasar, ¿no es cierto? Le digo, ¿qué opina de lo que pasó en Honduras? Y él dice, no, es lamentable que todavía pasen estas cosas en América Latina y el Caribe, esto no puede volver a ocurrir, etc. No estaba informado el hombre. Y entonces a la mañana siguiente, Hillary Clinton le corrige la plana y diciendo de que, bueno, no, las declaraciones al pasar del presidente Obama fueron producto de que no había una información veraz. Ahora sabemos muy bien, el presidente Mel Zelaya había infringido la Constitución hondureña, había violado la Constitución, etcétera, 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 y por eso ahí no hay golpe, sino simplemente una sucesión institucional presidencial. Pero esto les da una idea a ustedes de cómo esto fue percibido en Estados Unidos en un primer momento por el propio Barack Obama. Era un golpe, fue un golpe, efectivamente. Eso fue en el 2009. 2010, tentativa de golpe en contra de Rafael Correa. Todos recordamos las imágenes aquellas, ¿no es cierto?, terribles. Correa salvó la vida milagrosamente. Lo dijo, lo volvió a decir en la entrevista que ayer le hizo Cintia García para Ecuador TV, que la pueden ver fácilmente en YouTube. Si buscan ahí aparece la entrevista. Describe muy claramente cómo estuvo a punto de ser asesinado, ¿verdad?, con un golpe de Estado que comenzó como comienzan todos los golpes, ¿verdad? Los golpes de Estado no es que salen todas las Fuerzas Armadas simultáneamente a la calle, sino que siempre están los exploradores, el sector de punta, la vanguardia golpista, que es la que de alguna manera prueba cómo está la cosa y prueba, chequea la respuesta de la población. Eso fue lo que pasó en Ecuador. Afortunadamente la población salió a apoyar al presidente Correa, pero aún así estuvo casi 12 horas secuestrado y la salida del hospital, yo he visto el auto en el cual salió, está acribillado a balazos. Si eso hubiera sido un auto normal, no un auto blindado, Correa hubiera muerto en ese momento. O sea que ahí no van con chiquitas, ¿verdad? O sea, 2010 entonces tenemos 2008 Evo, 2009 Zelaya, 2010 Correa, 2012 Lugo, acabar con Lugo, de nuevo en un juicio express, duró menos de 24 horas. Tenía 11 cancilleres de la UNASUR en Asunción, Lugo, apoyando a su gobierno. Pero bueno, Lugo se comportó, yo lo escribí,
se enojó él un poco, ahora ya se le pasó el enojo, me invitó a ir a verlo, pero yo dije se comportó como un obispo o como un cura que escucha una confesión y que termina, le da a las 7 Ave María, le da la bendición, en lugar de salir a pelear por la defensa de su gobierno. Él decía que no quería más derramamiento de sangre. La historia le demostró a él que el derramamiento de sangre vino después, porque él se resignó a ser desalojado del poder sin pelear. Entonces, vemos y ahí pusieron un monigote de derecha y este otro que, como me dicen todos los amigos paraguayos, es el jefe de la mafia, de los narcos, de los contrabandistas, de lo peor que se puede haber conseguido en Paraguay. Esto hay un consenso unánime, inclusive dentro del propio Partido Colorado. Bueno, y el último trofeo fue Dilma, ¿no es cierto? Acabar con Dilma. ¿Por qué? No porque Dilma hubiera llevado adelante una política muy radical. Yo creo que la bajaron porque necesitaban Brasil, ¿no es cierto?, como un eje fundamental para hacer pie en esta nueva política continental, y esa ambición se les exacerbó ante la inesperada derrota que sufrió el kirchnerismo en la Argentina en noviembre del 2015. Eso los envalentonó, ¿no es cierto? Olieron sangre y salieron con todo para acabar con Dilma y acabaron con Dilma, ¿verdad? No estaban los cálculos de ellos la derrota de Scioli en la Argentina, ¿verdad? Más bien el escenario que hacían era, bueno, un escenario de que va a haber todavía un gobierno kirchnerista, pero un poco menos díscolo en relación a Estados Unidos, un hombre más dialoguista. Esa es la percepción de Washington, no estoy diciendo, no es la mía, la percepción de Washington era esa, y de repente se encontraron con que le vino el maná del cielo. No se esperaban este regalo maravilloso que recibieron, porque ya con Argentina fuera del combate, si lograban tumbar a Dilma, evidentemente Venezuela, Bolivia y Ecuador quedaban aislados, quedaban sin dos de los países de mayor gravitación en toda Sudamérica, que eran Argentina y Brasil. Y yendo más al norte, México ya lo tenían adentro. México ya, desgraciadamente, lo digo con profundo dolor, se ha convertido en un protectorado norteamericano. Desgraciadamente, esto es lo que dicen los propios mexicanos. Pero de las tres grandes economías de América Latina faltaban Argentina y Brasil. Argentina se la regalamos y Brasil vinieron y pegaron un manotón y se quedaron con Brasil. ¿Por qué todo esto? ¿Y por qué esta idea de una nueva derecha? Bueno, primero porque para los intelectuales del imperio era evidente que la vieja derecha arcaica, anacrónica, antediluviana que tenía América Latina no podía nunca ganar una elección. Y que como la vía del golpe militar estaba siendo crecientemente desacreditada, tenían que ver de qué manera armaban, ¿no es cierto?, un nuevo tinglado de derecha con una obra de rejuvenecimiento, buscando nuevos liderazgos, sacando liderazgo de la famosa sociedad civil, ¿no es cierto?, o del mundo empresarial, los Piñera, los Macri, los Kuczynski, toda esa gente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo cambiando el discurso a la derecha, que ya no podía ser el discurso tradicional de la derecha oligárquica, porque esa no podía competir electoralmente, tenía que ser una derecha nueva, y por lo tanto una derecha capaz de decir, como acá decía Macri, vamos a preservar todo lo bueno y corregir lo que está mal hecho, que es lo mismo que venía diciendo Guillermo Lasso en Ecuador, en toda la campaña, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Lasso lo que decía era, vamos a mantener lo que está bien hecho. Ya no hablaban como antes de una restauración oligárquica, una restauración del viejo orden, sino que decían, hay una nueva realidad y tenemos que avanzar por lo que son los caminos correctos, pero desandar lo que no son y por lo tanto avanzar en otras direcciones. Y para eso, digamos, hubo toda una estrategia continental, por eso este resurgimiento de la derecha no es un fenómeno local, nacional, continental, que fue muy bien orquestada por Estados Unidos. Orquestada
a partir de una enorme disponibilidad de fondos para financiar estas nuevas instituciones, ¿verdad? Estas nuevas ONGs, aparentemente tan inocentes, preocupadas por el medio ambiente, por derechos humanos inclusive, por derechos de los pueblos indígenas, por las minorías sexuales, pero que en realidad, en su mayoría, no todas por favor, no todas, pero sí en su mayoría, son agentes del imperio. En Bolivia y en Ecuador eso es pero flagrante. Para que un dirigente indígena en Ecuador pudiera decir en voz alta, en una reunión internacional hace 2 semanas que estuve yo en México, y después lo repitieron 100 veces, es preferible un banquero neoliberal a un dictador como Correa. Bueno, tiene que haber mucho dinero en medio. Esa persona no lo puede decir producto de su propia experiencia de lucha política, como el señor Luis Almagro. La gran duda, la única duda que había con Almagro es cuánto le dieron, ninguna otra duda. Como el ex canciller del Pepe Mujica, haciendo el papel que está haciendo ahora, el papel de sirviente de Estados Unidos, de los peores proyectos de los Estados Unidos. El tema es cómo fue que cambió y cuánto le dieron para que cambie, ¿no es cierto? Entonces, toda una maquinaria montada, muy fuerte de Estados Unidos, tendiente a recuperar América Latina. Me anticipo y digo, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? El objetivo final es que América Latina vuelva a ser lo que era hasta la noche del 31 de diciembre de 1958, en víspera de la Revolución Cubana. Cuando uno mira algunos de los textos así más duros del pensamiento estratégico norteamericano, lo que ellos consideran es que la Revolución Cubana abrió un paréntesis anómalo, fue una anomalía, un paréntesis anómalo en la historia de las relaciones interamericanas, y que llegó la hora de cerrar el paréntesis. En un mundo como el de hoy, tan lleno de acechanzas, y en donde Estados Unidos, los sectores más lúcidos de Estados Unidos, se dan cuenta de que el imperio se está viniendo abajo, lentamente, pero se está viniendo abajo, ¿verdad? Esto es muy importante que lo tengamos claro. La misma campaña de Donald Trump, cuando decía, como eslogan de campaña, hagamos que Estados Unidos sea otra vez grande, que sea otra vez lo que fue, es una confesión clara, explícita de que él ve, y su equipo veía, que la dominación de Estados Unidos ya era insoslayable. Lo que hoy en día se discute en los pasillos de la burocracia imperial en Washington no es si el imperio está en decadencia, sino qué formas va a asumir esa decadencia del imperio. Y ahí ellos manejan 3 escenarios posibles, ¿verdad? Uno, que es el escenario de un derrumbe catastrófico, que en general consideran que es muy poco probable, ¿verdad? O decir que se produzca un derrumbe tipo Imperio Romano, no resistiendo las tropas de los bárbaros que venían de Alemania y de aquellos países del norte de Europa, se produce el derrumbe del Imperio Romano. Eso es un modelo, un escenario posible que tienen en cuenta pero que descartan como muy poco probable. Y yo personalmente creo que es muy poco probable también. Pero hay un segundo escenario que dice que es el del aterrizaje violento, un poco con la imagen del avión. Hablan primero del crash landing, o sea, el avión que se estrella, Imperio Romano que se cae, primer escenario. Segundo escenario, el avión no se cae, pero aterriza en un aterrizaje muy complicado, muy turbulento, a los ponchazos, pero aterrizó. Entonces, bueno, se salva, pero ya el imperio no es lo de antes. Y el tercero es lo que ellos llaman el soft landing, o sea, el aterrizaje suave, que un poco lo equiparan a cómo fue la lenta desaparición del Imperio Británico cuando, a partir de 1947, la India declaró su independencia, y los ingleses, Churchill claramente dijo, no hay más remedio, aterricemos así, concedamos la independencia a la India, que era la gema principal de la corona británica. Ellos están manejando
básicamente la hipótesis número 2, o sea, la del aterrizaje medio violento. Y en ese escenario, América Latina cumple un papel fundamentalísimo. Por eso le decía que esto de la derecha es un tema que tiene que ver con una concepción continental, y por eso ellos desde hace ya bastante tiempo vienen preparando las nuevas dirigencias políticas y sociales de América Latina a través de esas ONGs financiadas con fondos del gobierno federal, ¿verdad? El presupuesto federal norteamericano tiene una enorme partida destinada a fortalecer las sociedades civiles en los países del tercer mundo. Recuerden que al poco tiempo de llegar Trump al gobierno, hizo un recorte muy significativo del presupuesto del Departamento de Estado en estos programas de ayuda a la sociedad civil, y que rápidamente muchos sectores pusieron el grito en el cielo. Le dijeron, miren, no todos los problemas de Estados Unidos se resuelven con armas. Muchos de ellos los resolvemos a través de la presencia de los Estados Unidos en la vida cultural y política. Era todo eufemismo, ¿no? Nuestra presencia en los países del tercer mundo es muy importante, y por lo tanto hay que mantener ese presupuesto. No todo se logra con la fuerza de las armas. E inclusive una carta enviada por más de 200 ex generales retirados de los Estados Unidos, oponiéndose al recorte, no al presupuesto del Pentágono, sino al Departamento de Estado, que tenía ese dinero asignado para fortalecer ONGs, nuevos partidos políticos, etc. La ruta del dinero, como se suele usar, sale de Washington, ¿no es cierto?, aprobada por el Congreso. Estoy hablando de la ruta conocida, del dinero legal. Aparte está el otro dinero negro que no se sabe cómo viene, que es el dinero de la CIA, ¿verdad?, que es muchísimo dinero. Pero digamos, el legal sale de Washington, llega a Madrid, a la fundación, a la FAES, la Fundación de Altos Estudios Sociales, que dirige José María Aznar. De Madrid va a Colombia, a manos de una fundación que tiene Álvaro Uribe, y de ahí se distribuye a todos los países de América Latina. Ese dinerillo que quedó ahí sin declarar de la presidenta Michetti tiene que ver con eso. Esos $50.000 no tienen nada que ver con los estudios que iba a hacer el hijo, nada. Esto es parte del dinero que llega para la formación de los cuadros del PRO, etcétera, como han llegado para toda una serie de partidos en toda América Latina, para financiar los grandes periódicos, que reciben una ayuda muy grande a partir de ese programa de formación de nuevos líderes. Y esto es una política de Estado que han seguido gobiernos republicanos y gobiernos demócratas por igual en los Estados Unidos. En la intelección que ellos tuvieron muy clara y muy precisa y muy acertada a la salida de la Segunda Guerra Mundial, de que para asentar su predominio en el plano internacional, Estados Unidos tenía que contar con el apoyo de dos actores fundamentales en la vida de nuestros pueblos: los militares y los intelectuales y los comunicadores sociales. Para los militares, un vasto programa de transferencia de armamentos, de equipamiento militar, operaciones conjuntas, la Junta Interamericana de Defensa, Fort Benning, ¿no es cierto?, y todos la Escuela de las Américas, todo eso destinado ¿a qué? Bueno, a hacer que los militares latinoamericanos fueran aliados incondicionales de Estados Unidos. Y yo, por ejemplo, el año pasado, el presidente Evo Morales me invitó para inaugurar un curso que se está dando todavía para altos oficiales de las Fuerzas Armadas, en una llamada escuela antiimperialista. Bueno, realmente fue una semana intensa, porque estos militares bolivianos, salvo un sector que yo no diría que era de más de 20-25%, o sea, 1 en 4, 1 en 5, el resto estaba muy en desacuerdo con todo lo que yo les estaba contando. Y el paroxismo de este desacuerdo llegó en un momento determinado en donde yo planteaba que hoy por hoy, en la escena internacional, ha habido avances extraordinarios en la pluralidad de
naciones que pueden suministrar armamentos de altísimo nivel de sofisticación, tan buenos como los mejores americanos. Se me vinieron encima, me dijeron que eso no era cierto. Me empezaron a decir que los aviones americanos eran mejor que los otros, ni sabían cuáles eran los otros. Ni sabía. Entonces le dije, miren, ha habido pruebas que demuestran que el Sukhoi ruso es un avión mejor que el F-16, mucho mejor que el F-16 norteamericano. Y así sucesivamente. Llegó el absurdo a que se me dijera, pero yo dije, bueno, pero por último los uniformes. No los hacen en Bolivia, no, porque son especiales. ¿A dónde los compran? En Estados Unidos. ¿Y por qué no los compran en Suecia? Los suecos hacen buenos uniformes. Los finlandeses, que por el frío tienen que tener, ustedes por la altura, los americanos son los mejores. Y ahí a mí, como diría, que dijo Viviani, se me soltó la cadena, muy mal se me soltó. Y yo ahí les dije, ¿ustedes saben quién les está ofreciendo armamento a Chile? Sí, Estados Unidos, por eso queremos nosotros tener el mismo armamento. Y le dije, ustedes pueden ser tan ingenuos de pensar de que en un conflicto entre Chile y Bolivia, Estados Unidos le va a dar armamento a ustedes. Pero por favor, le digo, ¿o no se acuerdan de lo que fue la Guerra del Pacífico en 1789? ¿No aprenden de la historia? En 1789, en la Guerra del Pacífico, Gran Bretaña decidió la guerra, fundamentalmente con apoyo naval a Chile, y los dejaron a ustedes aislados. ¿Y por qué por qué Estados Unidos ahora les va a dar armamentos a ustedes? Ustedes la única chance que tienen, si ustedes tienen una hipótesis de guerra, ¿no es cierto?, con Chile, que ojalá que no se dé y que se llegue a un entendimiento entre los países armados, pero si ustedes tienen una hipótesis de guerra, tienen que pensar seriamente con qué armamento van a combatir. Y si ustedes se hacen la ilusión de que van a poder enfrentar a las Fuerzas Armadas chilenas, que están armadas hasta los dientes, Chile tiene el mayor gasto militar per cápita de toda América Latina, ¿verdad? Si ustedes creen que van a poder contrarrestar esa superioridad militar chilena con armas norteamericanas o estadounidenses, ustedes están profundamente equivocados y van a ser responsables de una nueva derrota. Bueno, ni les cuento la discusión que se armó después, pero finalmente hubo varios de los que estaban ahí en las dudas, no sabiendo qué decir, que se acercaron y me dijeron, la verdad que lo que usted dice es muy grave, tenemos que repensar muchas cosas. Claro que sí, le digo, porque ustedes les van a... Digo, Argentina hubiera ganado la guerra de las Malvinas si nos seguían dando los Exocet, pero en un momento determinado, ¿verdad?, Estados Unidos y la Unión Europea se inclinaron a favor del aliado incondicional de ellos, que es Gran Bretaña. Nos privaron de los Exocet y se acabó la guerra. A ustedes les va a pasar lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto venía como un derivado de esa idea, de ese plan norteamericano de formar a los militares de América Latina, que los han venido entrenando desde hace 60, 70 años, y también de formar a los comunicadores sociales, a los intelectuales, a los académicos. ¿Por qué Estados Unidos es el país que lanzó y todavía tiene a nivel mundial el mayor programa de becas para estudios universitarios en los estados, en cualquier país? ¿Por qué Estados Unidos tiene ese programa? Bueno, porque es parte de los mecanismos de dominación ideológica del imperio, y ellos saben muy bien cómo se hace eso, ¿no es cierto? Yo soy un producto fallido de ese programa, soy el que en la línea de montaje me hubieran sacado, salí mal, pero por uno que sale mal, hay 50 que salen bien. Si yo les digo, les cuento a alguna de la gente que estuvo conmigo en Harvard en aquellos años, por empezar Cavallo salió bien, era el producto. Yo tenía que haber salido como él, y no salí como él, ¿verdad? Martín Redrado, otro lo que tenía que salió bien, esa gente salió bien. En Brasil, José Serra, que en los años 60 era un ultra izquierdista y ahora es un ultra neoliberal, producto también de la educación norteamericana. Entonces, este proyecto de creación de líderes, etcétera, es una parte fundamental de la dominación imperial. Y en los últimos años ellos, cuando viene todo el ciclo progresista ellos se esmeran en formar nuevos partidos políticos. Vieron que los partidos tradicionales ya no daban, entonces empezaron a armar proyectos políticos diferentes, modernizar los discursos,
a los efectos de recuperar América Latina. Ya no por la vía del golpe militar, porque ahora desconfían del golpe militar. Lo de las Malvinas fue traumático para ellas, ¿verdad? Para Estados Unidos fue traumático. Ellos se dieron cuenta de que los militares no son de confiar, que pueden de repente tener una deriva absolutamente incontrolable, y por lo tanto lo que pasó es que empezaron a apostar a la carta civil. Pero había que modernizar eso. Y eso fue lo que hicieron. Gran control de los medios de comunicación. Lentamente ustedes hoy tienen la gran ventaja de que pueden recorrer desde Chile hasta México y van a leer a los mismos opinadores en las páginas editoriales de todos los diarios. Arrancan con el Mercurio en Chile, siguen con la Nación, Clarín acá, después el Comercio en Lima, el Comercio y el Universo en Ecuador, el Espectador y el Tiempo en Colombia. Todos los diarios dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una agrupación, ¿no es cierto?, que se llama Grupo de Diarios de Editores de América, que coordina, ¿no es cierto?, estas líneas editoriales con los mismos nombres, ¿verdad? Enrique Krause, Andrés Oppenheimer, Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, todos ellos están en todo esto fijando línea y bajando una línea editorial muy impresionante. Y entonces lograron un éxito cultural en eso que Fidel llamó apropiadamente la batalla de ideas, que realmente es notable y que ha tenido un impacto muy fuerte, ¿verdad?, en los sectores populares de América Latina, sobre todo a través de la televisión, que es un medio que está muy concentrado en pocas manos y que ha logrado meter en la cabeza, ¿no es cierto?, de esos sectores populares la idea de que la alternancia en el poder es un rasgo fundamental que caracteriza a cualquier gobierno democrático. Y que por lo tanto gobernantes o gobiernos que quieran hacer reformas que tiendan a abrirle las puertas para una reelección indefinida, como había en Estados Unidos hasta el año 1945, esos gobiernos son malos. Manipulando burdamente las informaciones, ¿no es cierto?, porque concentran su crítica en los gobernantes de izquierda progresistas de América Latina, y eso ha logrado hacerse carne en los sectores populares de manera muy fuerte, muy llamativa. O sea, la idea de que, bueno, quieren eternizarse en el poder. El caso más estudiado es el caso de Evo Morales. Evo Morales, en una encuesta que se hizo a fines del 2015, que yo tuve ocasión de examinar, aparecía como el mejor presidente de la historia de Bolivia para el 62% de la muestra. O sea, casi 2 de cada 3 bolivianos decían que Evo había sido el mejor presidente de la historia boliviana. Cuando a ese sector, a ese grupo que dijo que había sido el mejor presidente, se le preguntaba: ¿está usted dispuesto a conceder la posibilidad de que Evo Morales se presente nuevamente a elecciones? La mayoría decía que no. O sea, fíjense la incongruencia. Era el mejor presidente de la historia boliviana y la gente que sostenía eso, al mismo tiempo, en una proporción mayoritaria, 52, 53%, decía que no, que eso estaba mal, que eso lo llevaría a eternizarse en el poder, a perpetuarse en el poder y que eso era contrario a la democracia. Pero eso fue un éxito notable de penetración de ese discurso conservador, ideológico muy fuerte. Pero el otro éxito muy importante fue la idea de que en esta América Latina, que en estos años había experimentado todas estas transformaciones, estos cambios, había llegado la hora de cambiar. E instauraron de manera fuerte, a nivel del imaginario popular, de las clases más oprimidas de nuestras sociedades, la idea de que había que cambiar. Eso lo vimos en Argentina. Digo, la victoria de Macri tiene que ver con el éxito notable de haber percibido su equipo de campaña, Durán Barba y sus colaboradores, de que la idea de que el cambio era un bien en sí mismo, que era algo importante, que no importa quién dirigía el cambio, no importa la dirección del cambio, no importa bajo qué coalición, cambio para qué, no, lo importante era cambiar. La idea de cambiar era
la idea de rejuvenecerse, de algo fresco, algo novedoso, algo que necesariamente iba a resultar para el bien del conjunto de la sociedad. Eso se instaló con mucha fuerza en la Argentina, en Brasil, en Bolivia. Por eso Evo pierde el referéndum del 21 de febrero del 2016, ¿verdad? Lo pierde porque realmente la gente, aún los que pensaban de que era el mejor presidente, quería un cambio. Y en Ecuador no se perdió, casi milagrosamente, y la consigna fundamental de la candidatura de derecha de Guillermo Lasso era: hay que cambiar. Este país necesita un cambio, 10 años es suficiente, necesitamos cambiar. Y eso, digamos, tiene que ver con toda esta estrategia de la llamada psicopolítica o la neuropolítica, en donde Estados Unidos y sus expertos, sus sociólogos, sus psicólogos sociales, estudiaron muy bien el funcionamiento de las ideas y de las actitudes en la cabeza de la gente y llegaron a la conclusión de que la idea del cambio realmente era muy redituable y convocaba a una mayoría de la población. Y ahí fue una gran batalla cultural que ganaron y que, si bien ahora en Ecuador se produjo un traspié, pero sigue siendo una amenaza muy grande, ¿verdad? Porque ante los gobiernos de izquierda y progresistas, la idea era de que, bueno, había llegado la hora de cambiar y que la alternancia era un signo de civilidad, de civilización, de tolerancia, de respeto, de democracia. Y esto, evidentemente, sabemos que no es así. Pero uno podría decir, bueno, pero entonces esta ofensiva de una derecha internacionalizada, una derecha que hoy en día actúa coordinadamente en todos los países. Yo estuve en Ecuador tanto en la primera como en la segunda vuelta. Ahí estaban los Lanata, los Durán Barba, todo el equipo, digamos, de la derecha argentina estaba ya instalado. Haddad, ¿no es cierto?, toda esa gente. Y de ahí se irán a otro país donde haya elecciones. Esta idea, ¿no es cierto?, de la internacionalización de la derecha tiene que ver con la excepcional importancia que Estados Unidos le asigna a este continente. Tema que muchas veces despierta la sorpresa del auditorio cuando yo digo cosas así, porque acá, por ejemplo, en la Argentina, la idea de las relaciones carnales de los años de Menem todavía está muy presente. Ustedes recordarán, los que en aquella época ya eran conscientes políticamente, cómo se dio una gran batalla en la Argentina para vender la idea de que teníamos que aceptar cualquier cosa que Estados Unidos nos diera. Y que el fundamento de esa resignación era la absoluta irrelevancia de la Argentina y por extensión de América Latina en los asuntos mundiales. Y que por lo tanto Estados Unidos, si nos decía, miren, tienen que hacer esto, lo único razonable, realista, se llamaba pragmatismo a eso, era hacer lo que decía Estados Unidos. Porque nosotros no valemos nada, por lo tanto, digamos, no tiene sentido patalear, resistirse, tenemos que acompañar lo que Estados Unidos nos dice. Bueno, miren, esta es una de las más extraordinarias mentiras en la historia diplomática mundial, ¿verdad? Porque si hay un continente que para Estados Unidos es absolutamente esencial, una región que es absolutamente esencial, esa región es América Latina y el Caribe. No es ninguna otra parte del mundo. Doy unas pocas pruebas. ¿Cuál fue la primera doctrina de política exterior que elabora la joven República Norteamericana, ¿no es cierto?, tan pronto como en 1823? La doctrina Monroe. Ya en ese momento consideraron importante tener una directiva estratégica acerca de cómo relacionarse con el resto de los países del continente. 1823. ¿Cuál fue la segunda doctrina? Uno puede decir, bueno, 1823, pero poco después tuvieron otra doctrina para Europa, para Asia, para... La segunda doctrina es la doctrina Wilson, que es de 1918, cuando se produjo la Revolución Rusa y estaba por terminar la Primera Guerra Mundial, que no solamente ocasionó la caída del zarismo, sino del Imperio Alemán y del Imperio Austrohúngaro, ¿verdad?,
Recién ahí, casi un siglo después, elaboran una doctrina para Europa. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿cuál fue el país que primero se puso a salvo, en palabras de ellos, de las garras del comunismo soviético cuando estalla la Guerra Fría, en 1948? ¿Cuál fue el primer país? El primer país que se puso, la primera región que se puso a salvo fue América Latina. O sea, el primer tratado, inaugurando la era de la contención del comunismo, así se llamaba en aquella época, el primer tratado fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 1947, ¿verdad? Recién en 1949, 2 años después que nosotros, se crea el Tratado para Europa que da origen a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero primero nosotros. O sea, cuando se trata de poner a salvo una región de la expansión del comunismo soviético, primero nos aseguramos América Latina y recién después Europa y mucho después Medio Oriente, África, Asia, todo lo demás, ¿verdad? Y esto porque América Latina es la más importante. Cuando el Pentágono reorganiza sus fuerzas militares a escala planetaria, es el único ejército planetario que existe en el mundo, el de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, cuando Estados Unidos lo reorganiza, ¿cuál es el primer comando que crean? Comando regional, Comando Sur, para América Latina y el Caribe. Recién después viene el Comando Europeo, el Comando de Asia Central, el Comando del Medio Oriente. O sea, y esto es una constante histórica en todas las grandes decisiones de política internacional. Estados Unidos tiene en primer lugar en su escenario América Latina. Por eso, cuando en la década de los 80 hubo muchos gobiernos en el mundo que llevaron adelante políticas de izquierda, en otras partes del mundo, en África sobre todo, en África, recuerden Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Zimbabue, etc. Estados Unidos lo que hizo con esos países fue simplemente hacer una crítica diplomática, ¿verdad? En algunos casos aplicar alguna sanción económica, pero nada más que eso. No invadió esos países, no hizo más nada con esos países. Pero bastó que una pequeña isla, la isla de Granada, de 300 kilómetros cuadrados, un poquito más grande que la ciudad de Buenos Aires, población en el año 1983, 60.000 habitantes, 65.000 habitantes. Bastó que esa isla decidiera simplemente extender el pequeño aeropuerto que tenía a los efectos de facilitar el comercio y la expansión comercial y la expansión turística, porque era un país que no tenía nada. Granada lo único que hacía en esos años era exportar nuez moscada, nada más, era ningún otro producto de exportación. Entonces pensaron los nuevos dirigentes de que se podía avanzar económicamente si es que lograban atraer parte del turismo que va a descansar, a veranear en el Caribe. Empezaron a construir una nueva pista, le habían pedido ayuda a los cubanos para que le mandaran ingenieros y algunos constructores especializados. Esta iniciativa fue, por supuesto, percibida por los aviones espías y los satélites de Estados Unidos. Convoca a Reagan de urgencia a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional y determina de que esa pista tenía como objetivo ser preparada para el aterrizaje de aviones militares soviéticos que desde el Caribe, desde el corazón del Caribe, podrían lanzar con mayor eficacia sus ataques en contra del territorio continental de Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que decidieron? Mandar una expedición de más de 6.000 marines a Granada, llegaron allá, no hubo prácticamente resistencia, un pueblo indefenso, desarmado, tenían una policía y nada más. Tomaron preso a los principales dirigentes, los fusilaron a la mujer del primer ministro, Maurice Bishop, fusilaron a 2 o 3 de los jefes de la misión cubana y aplastaron eso. Ahora, ¿por qué esta conducta tan diferente? ¿Por qué
no hacer lo mismo en Angola, en Guinea-Bissau, en Mozambique, en Guinea, en aquellos países? ¿Y por qué lo hicieron en Granada? Por una razón muy simple, porque Granada está en América Latina. Y Granada, como todos los países de América Latina, se supone que son el cordón de seguridad, la valla de contención para un imperio que tiene como doctrina estratégica militar la doctrina de la gran isla americana, ¿verdad? En los documentos del Pentágono, cuando uno los lee, yo los he trabajado mucho en un libro que está por ahí, se llama América Latina, la geopolítica del imperialismo, ¿verdad? Examiné estos materiales y ahí es muy claro. Las políticas de defensa de Estados Unidos desde comienzos del siglo XIX, no desde ahora, desde aquella época, el presidente John Adams, el segundo presidente ya lo decía, la seguridad de Estados Unidos depende del ambiente que prevalezca en toda la gran isla americana, que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Cualquier gobierno que de alguna manera se aparte de las directivas de los Estados Unidos, o cualquier gobierno que no sea amigable en relación a las prioridades de política exterior de los Estados Unidos, abre una fisura en este dique, y por esa fisura se puede correr el riesgo de que penetren enemigos, ¿verdad?, de los Estados Unidos y destruyan a nuestra nación. Por lo tanto, esto es una idea fija que Estados Unidos tiene ya desde principios del siglo XIX. Antes de que la Argentina se declarase su independencia, ya estaba esta doctrina. Y por eso la intolerancia absoluta hacia cualquier gobierno que de una forma u otra se aparte de los lineamientos fijados por los Estados Unidos. Nosotros tenemos un papel fundamental, pero no solamente militar, es un papel fundamental en cuanto a que este continente es un gran emporio de recursos naturales. Es el continente más rico en agua de todo el mundo. América Latina tiene aproximadamente el 42% del agua potable del planeta Tierra, con apenas el 7% de la población. Y el problema del agua es un problema gravísimo. Lean, por ejemplo, hay estudios hechos por Naciones Unidas sobre lo que se llama la desertificación o el estrés hídrico, o sea, la falta creciente de agua en algunas regiones. Y van a ver que uno de los países que está más afectado por eso es nada menos que Estados Unidos. Todo el suroeste de Estados Unidos, Arizona, Colorado, el sur de California, se está desertificando, se han quedado sin agua. El río Colorado, que era un río enorme, que cavó ese gran cañón que todo el mundo conoce, lo ha visto, aunque sea por fotos, si no ha ido a visitarlo, porque es una maravilla la naturaleza. Ese río tan inmenso que cavó ese cañón, hoy en día hay épocas y hay años en los cuales no llega a desaguar en el Océano Pacífico. Se ha transformado en un arroyito que se pierde y cuando llega a la zona arenosa de Arizona, del sur de California, el río desaparece. Entonces nosotros tenemos agua, entre el 42 y el 45%. Las dudas están sobre cuál es el caudal real que tiene el acuífero guaraní. Y por algo quieren instalar una base militar ahí en la triple frontera, no son tontos. Ahí porque tienen el control del acceso al acuífero más importante del mundo, es el acuífero guaraní, ¿verdad? Es más importante que el acuífero siberiano porque el régimen de lluvias de la gran selva amazónica hace que ese acuífero se recargue permanentemente, incluso de manera creciente. No ocurre lo mismo en Siberia. Entonces tenemos agua, tenemos el país con la mayor reserva probada de petróleo del planeta, que es Venezuela, más que Arabia Saudita, según las últimas estimaciones del OPEP, pero también hay petróleo en Brasil, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Ecuador, muchos países con petróleo, ¿verdad? Aquí tenemos minerales estratégicos fundamentales para la industria de defensa de los Estados Unidos. Tenemos litio. El litio va a ser en este siglo lo que el petróleo fue en el siglo pasado. Y la Arabia Saudita del litio se llama Bolivia. Bolivia tiene aproximadamente el 80% de las reservas probadas de litio del planeta Tierra. Por eso querían la partición de Bolivia,
querían separar Bolivia en dos, quedarse con toda la región del litio. Hay un poco de litio en el norte argentino, en el norte chileno, pero el grueso del litio lo tiene Bolivia. Y Venezuela, aparte del petróleo, tiene el coltran, que es otro mineral fundamental para las modernas tecnologías basadas en la microelectrónica y todo lo que tenga que ver con la informática. Entonces, agua, petróleo, minerales estratégicos, biodiversidad. La mitad de la biodiversidad mundial está en Sudamérica, en la gran cuenca amazónica y subamazónica, que llega hasta el noreste argentino, ¿verdad? Desde el Orinoco para abajo. La mitad de todas las faunas y las especies animales y las especies vegetales se encuentran en esa región. Y la biodiversidad es la madre de las modernas disciplinas, la nanobiotecnología, con la cual están haciendo experimentos y avances absolutamente extraordinarios para la curación de enfermedades y para la prolongación de la vida humana. Se quieren apoderar de eso, ¿no es cierto? Y aparte un continente que tiene una enorme capacidad de producir alimentos. Podemos alimentar por lo menos a 1.000 millones de personas aparte de nuestra propia población. Entonces es obvio que Estados Unidos nunca va a resignar el control de América Latina y que por eso esta ofensiva de la derecha está encaminada a garantizar eso, ¿verdad? No nos olvidemos una cosa: Estados Unidos era una república que había sido protagonista de una gran lucha de liberación nacional contra el dominio inglés, que lo hizo, digamos, con las armas, luchando fuertemente, y en donde hubo latinoamericanos ilustres que colaboraron en esa lucha, como Francisco de Miranda, el venezolano, ¿verdad? Pero Estados Unidos comienza a convertirse, hace un tránsito de república a imperio, comienza a transformarse como la vieja república romana, se transforma en un imperio. ¿Por dónde empieza? Empieza por México, a quien le arrebata la mitad de su territorio. Por eso yo digo, cuando dicen, ¿usted cree que hay que hacer un muro? Sí, sí, yo creo el muro, pero hagámoslo en los límites de 1847, no en la actual. Hagamos un muro en donde gran parte de lo que es hoy el oeste norteamericano, desde California y para abajo, era todo de México. Ahí quiero un muro, pero no el muro actual. Bueno, ellos empiezan su expansión colonial en México, luego en el Caribe, ¿verdad? Y luego en Centroamérica y más lentamente en Sudamérica. Yo creo que el periplo de Estados Unidos como imperio empezó ahí y va a terminar también ahí. Seremos probablemente los últimos en liberarnos de la tutela imperialista, ¿verdad? Porque somos los más importantes. Estados Unidos está dispuesto, si le dicen, a ver, ¿qué prefieren? ¿Que caiga Portugal en manos del comunismo o que caiga Honduras en manos del comunismo? Van a decir Portugal. ¿Prefiere que caiga Grecia o que caiga Costa Rica? Grecia. Y esto, fíjense que hace un tiempo, hace 2 años, cuando hubo el famoso golpe en contra de Yanukovych en Ucrania, ustedes saben que ese golpe fue promovido descaradamente por los Estados Unidos. Estaba la número 2 del Departamento de Estado, una señora llamada Virginia Nuland, en la plaza de Kiev, repartiendo botellitas de agua, así como esta, y pancitos, etcétera, a las bandas de neonazis que estaban asolando la entrada de la Casa de Gobierno. Y eso generó en algunos líderes europeos un cierto escozor, y se interceptó una comunicación telefónica que gracias a Wikileaks después se pudo conocer en todo el mundo, entre el embajador de un país que creo que era de Letonia o de Lituania, no estoy seguro, y esta señora Nuland, a la cual le dice, mire, pero no está sobreactuando su presencia Estados Unidos en Ucrania. Y ella dice, no, estamos haciendo lo que hay que hacer, lo que es correcto. Pero ¿no cree que esto puede ser dañino para Europa? ¿Saben cuál fue la respuesta de ella? Que se joda Europa, dijo, textualmente. Está grabado y salió, que se joda Europa. Eso no lo diría nunca para un país de América Latina.
porque América Latina es área de seguridad. ¿Qué dicen los manuales esos que yo consulté? Bueno, nosotros, Estados Unidos nunca habla de sí mismo como un imperio, pero hablan de la superioridad americana, la primacía americana. Entonces dicen, por ejemplo, los manuales, nuestra primacía está asegurada porque primero somos una gran isla, la que decía yo recién antes, y además porque, a diferencia de todos los imperios precedentes, nosotros somos inaccesibles porque estamos protegidos por dos inmensos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Entonces, a diferencia del Imperio Británico, que era fácilmente atacable desde Europa, a diferencia del Imperio Colonial francés, que era atacable mismo por tierra, desde Alemania, desde Bélgica, desde España, Estados Unidos está absolutamente al margen de todo. Tiene una posición geográfica absolutamente privilegiada. Mantener la hegemonía sobre América Latina es crucial para que no haya fisuras en esta seguridad nacional del imperio. Y esto es particularmente relevante, y voy cerrando acá si tenemos un rato de preguntas y respuestas. Esto es crucial en un momento como el actual, en donde el imperio se está cayendo, se está viniendo abajo. Estados Unidos ya no es lo que era antes. Lo de ayer en Siria, que alguien me preguntaba, el ataque brutal que hace Estados Unidos en Siria, irracional, absurdo, ¿verdad? Porque resulta que aquella agresión con gas sarín no fue ocasionada por el ejército sirio. Esto era un depósito de gas sarín que tenían los chicos del ISIS que habían sido formados por Estados Unidos, instalados en Siria por Estados Unidos, en momentos en que Estados Unidos quería debilitar a Irán y lo hacía tratando de desestabilizar al aliado más importante que Irán tenía en la región, que era Siria. Pero cuando Estados Unidos ya dejó de tener ese objetivo, porque cayó en la cuenta que no tenía ningún respaldo internacional y que se había comprobado que Irán no estaba fabricando armas nucleares para nada, y que todo esto había sido una propaganda de la derecha norteamericana y del sionismo israelí, entonces deja a aquellos pseudocombatientes por la libertad instalados en Siria. ¿Y qué hicieron estos tipos? Que tenían cobertura diplomática, tenían grandes financiamientos, armas de última generación, una cantidad de camionetas 4x4, ustedes las habrán visto desfilando. Era realmente un verdadero ejército, armado con dinero fundamentalmente de Estados Unidos, de Qatar, de Arabia Saudita, de Inglaterra y de Israel. Son los 5 responsables fundamentales de la tragedia que se está desenvolviendo en Siria, ¿verdad? Cuando Estados Unidos dice, bueno, ya no necesito que lo desestabilicen al Assad, porque llegamos a un acuerdo. Recuerdan ustedes la conversación telefónica de Barack Obama con el gobernante iraní. Esta gente se autonomizó por completo de Estados Unidos y se dedicó a robar y a saquear y a refundar, un delirio, fundar el nuevo califato, y entonces empezaron a degollar y a decapitar infieles, pero al mismo tiempo robaban petróleo y a través de las grandes compañías petroleras occidentales lo exportaban a $30 el barril. Fueron ellos los que produjeron, con la complicidad de los Estados Unidos y de los británicos, de las grandes petroleras norteamericanas y británicos, el derrumbe de los precios del petróleo de $120 el barril a menos de 30, porque ellos lo vendían a 30. Las grandes petroleras recibían ese petróleo robado, no preguntaban de dónde venía y lo comercializaron. Y Estados Unidos utilizó eso porque, derrumbando el precio del petróleo, debilitaba a sus 3 grandes adversarios, que eran Rusia, Venezuela e Irán. Pero al mismo tiempo se dispararon un tiro en sus pies, porque Estados Unidos estaba sacando el petróleo de esquisto, el shale oil que le llaman, pero el shale oil requiere un precio mínimo de petróleo del orden del $70 el barril para ser rentable. Entonces Estados Unidos puso en cuestión ese logro de ellos con tal de derrumbar
a Rusia, a Venezuela y a Irán. No logró ninguno de los tres estratégicos, de los tres objetivos. Por eso dije yo en otra conferencia, y lo escribí por ahí también, de que Barack Obama fue un fiasco fenomenal. No acertó una. Estuvo 8 años en guerra y no ganó nada, perdió todo, ¿verdad? Y los tres países a los cuales quiso derrocar su gobierno, ninguno de esos gobiernos se cayó, todo lo contrario, están ahí. Es más, Rusia se convirtió en un actor protagónico fundamental en la crisis del Medio Oriente, que antes no lo era, ¿verdad? Antes, cuando uno hablaba de una crisis del Medio Oriente, hablaba básicamente de Estados Unidos con sus aliados, Gran Bretaña, Francia e Israel, y punto. Hoy en día, la crisis siria puede llegar a ser resuelta, ¿verdad?, por un acuerdo entre Rusia, Irán y Turquía. Turquía que se pasó de bando, que dejó de ser aliado incondicional de Estados Unidos, porque Estados Unidos traicionó al gobierno turco en numerosas ocasiones, y porque Rusia hizo una política muy inteligente para atraer a Turquía a su lado, demostrándole que Estados Unidos era mal pagador y que por más concesiones que hubiera hecho Turquía a Estados Unidos no había logrado nada a cambio. Y Putin tuvo dos gestos fenomenales que lo definen como el gran estadista a nivel mundial, sin ninguna duda, es Putin, por encima de cualquier otro, mencionen cualquiera, digamos, ni hablemos de Trump, ¿no es cierto? Pero ni siquiera Obama, que era un tipo inteligente, pero no tenía la visión refinada de las complejidades del sistema internacional como tiene Putin. Cuando a Putin le bajan un avión, precisamente un Sukhoi, en donde muere uno de los dos pilotos, lo bajan los turcos, incitados por Estados Unidos. Pero Putin se dio cuenta de la maniobra, es un gran ajedrecista aparte, me han dicho. Yo no lo conozco personalmente, pero gente que lo conoce, un gran ajedrecista, y actuó con una frialdad absoluta. Se dio cuenta de que Turquía había sido incitada por Estados Unidos. Entonces tenía dos alternativas. Una represalia contra Turquía. Digo, el ejército ruso, si ataca a Turquía, la hace polvo en una semana. Digo, el armamento nuclear ruso es formidable, pero no solamente el nuclear, el de armas tácticas. El tipo no lo hizo, esperó pacientemente la movida de su adversario. Y la movida de su adversario fue, pocos meses después, asesinar al embajador ruso en Ankara, que otro jefe de Estado, un poco atropellado, muy emocional, hubiera dicho, no, los turcos mataron a mi embajador, todo lo contrario. ¿Qué hizo Putin? Declarar públicamente de que el asesinato del embajador ruso en Ankara había sido una agresión contra Rusia y contra Turquía, y que eso tenía que terminar, y que Rusia y Turquía tenían objetivos comunes en la lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera, total que se ganó a Turquía de su lado. Y entonces Estados Unidos hoy, fíjense que lo de ayer en Siria, un esfuerzo desesperado para entrar otra vez por la puerta de atrás y por la puerta violenta, burda, de matar gente sin ton ni son, a la mesa de negociaciones donde se va a resolver el conflicto de Siria. Y eso, evidentemente, que demuestra la propia debilidad de Estados Unidos. Hace 2 años apenas Estados Unidos estaba sentadito ahí en la mesa, presidiendo las negociaciones. Hoy tienen que entrar por la puerta de atrás. Por eso cuando se habla de la decadencia del poderío norteamericano, no es un delirio, no es que yo quiero ver eso, es lo que se ve claramente. Y si no, piensen ustedes, ¿cuánto tiempo hubiera durado un gobierno de América Latina o del Caribe que le hubiera otorgado asilo diplomático a un señor como Julian Assange en la Embajada de Ecuador, siendo que Julian Assange es el enemigo público número 1 de Estados Unidos junto con Edward Snowden? Duraba una semana con suerte, le mandaban los marines, golpe militar, se acababa todo aquello. Sin embargo, ahí está, y Julian Assange se permitió mandar, inclusive, no sé si vieron, una carta abierta a Guillermo Lasso, diciéndole que le daba 30 días de plazo para que abandonara Ecuador con todas sus empresas, porque Lasso había dicho que si ganaba iba a entregar a Assange, que es nada menos que el creador de la Wikileaks, a las autoridades norteamericanas. Entonces, esta debilidad, ¿no es cierto?, clara del imperio, es lo que motivó
esa estrategia, esa gran ofensiva de la derecha para tratar de recomponer esa relación y regresarnos, como les decía antes, al 31 de diciembre de 1958. Es una causa perdida, no tienen cómo hacer eso. Vamos a tener muchas dificultades, pero América Latina va a seguir transitando por este camino por el que ha transitado en estos últimos 10 años, con dificultades, son momentos muy difíciles, hay un derrumbe de la economía internacional, ¿no es cierto? Tenemos ahora un auge nuevo del proteccionismo en los Estados Unidos con Donald Trump, las cosas van a ser mucho más difíciles, pero a mí me parece que, y con esto termino, la elección de Lenin Moreno, que tiene, no solamente Lenin es el primer nombre, el segundo es Voltaire. O sea, los padres lo marcaron al chico ese, digamos, tenía que ser lo que fue, porque no tenía de otro, Lenin, Voltaire, Moreno, ¿no es cierto? Con el triunfo de Lenin Moreno, yo creo que comienza un nuevo punto de inflexión, ¿verdad?, en la historia contemporánea de América Latina. Creo que marca de alguna manera el rebote, los límites de esa ofensiva a la derecha, porque Temer tiene sus días contados en Brasil. Digo, por más que los jueces le estén buscando la vuelta para no juzgarlo, no pueden dejar de juzgarlo, porque Odebrecht dijo, le di a este señor 11 millones de reales para su campaña. Entonces, simplemente puede demorarse un mes y medio, 2 meses, pero Temer se va. ¿Cuándo se va Temer? Hay que llamar nuevas elecciones en Brasil. No es que viene el presidente del Senado o de la Cámara de Diputados. Entre paréntesis, el presidente de la Cámara de Diputados que acusó a Dilma ya le dieron 15 años de prisión por corrupto, por coimero y por mafioso. O sea, fíjense en manos de quién está Brasil. Y entonces van a tener que llamar a elecciones en Brasil. Y adivinen quién está de lejos arriba en las encuestas. Lula. Lula en Brasil. Lugo en Paraguay. Lenin en Ecuador. Maduro, que ha demostrado tener una capacidad de resistencia fenomenal y que ha derrotado todos los embates en su contra. Evo, que está hasta el 2019. Y acá que hay elecciones cruciales en octubre, que si el gobierno no las gana ampliamente, prácticamente sella su suerte para el 2019, quiere decir de que realmente, lejos de asistir a un fin de ciclo del progresismo en América Latina, el ciclo tuvo una pausa, una desaceleración, pero muy probablemente comience ahora con nuevos bríos. La razón es muy simple. Los problemas de fondo del capitalismo, las inequidades, las desigualdades, la injusticia, la opresión, la depredación medioambiental del capitalismo siguen siendo los factores fundamentales que explican la rebeldía de estos pueblos. Y por eso no tengo duda de que el ciclo lejos de haberse agotado, va a seguir su curso con otras caras, tal vez con otros personajes, con otros proyectos, pero va a seguir su curso. Bueno, nada más por ahora, muchas gracias. Hola. Bueno, ronda de preguntas. Empecemos. ¿Por dónde? Por allí. Sí, buenas noches. Usted aludió a la poca confiabilidad que le terminó dando el sistema de golpes militares al imperio. Bueno, Galtieri fue un símbolo, ¿no? Esta nueva etapa, ¿qué confiabilidad pueden tener en los administradores civiles? Y vemos qué aptitud pueden tener o ineptitud los administradores civiles de esta nueva etapa para el imperio. Y vemos el caso de Argentina, que un ministro hable de rezar para solucionar problemas graves, o Temer, o el caso Paraguay. Para nosotros creo que es menos conocido el caso Honduras.
¿Qué perspectiva hay después de esta etapa que no parece disponer de buenas herramientas del imperio en estos países? Mira, confianza muy poca. Ellos están en este momento en una fase realmente haciendo un esfuerzo enorme para tratar de formar un elenco gobernante confiable de recambio. Pero saben que es muy difícil, ven que la situación aquí no está nada clara. El derrumbe de México, por ejemplo, les ha impactado profundamente porque ellos hicieron una apuesta muy fuerte, por ejemplo, ya al inicio del siglo con Vicente Fox y después con Felipe Calderón, con el PAN. El resultado fue un desastre, ¿no es cierto? Como digo yo, terminó con una neocolonización de México, pero como una neocolonización en un marco de terror. México tiene, según cifras oficiales, en los últimos 10 años, 260.000 muertos producto de la guerra contra el narcotráfico, ¿no es cierto?, que realmente ha colocado a ese país en una situación de inviabilidad, inclusive económica. O sea que no tienen confianza, y no tienen confianza los militares, tampoco los gobiernos civiles. O sea, están atrapados, y por eso la desesperación. Y por eso, fíjese, un personaje como Trump es un síntoma del desconcierto profundo que tiene la clase dominante norteamericana acerca de qué hacer en este mundo. Trump hace 20 años, 10 años, no hubiera jamás ganado una primaria en los Estados Unidos, en el Partido Republicano. Sin embargo, no tienen otro. Hay una crisis de liderazgo también en Estados Unidos, hay que tener en cuenta, nosotros hablamos mucho, yo hablo mucho de la crisis de los liderazgos en América Latina, ¿no es cierto? Sobre todo los liderazgos más convencionales, las fuerzas conservadoras de derecha, liderazgos de una pobreza fenomenal, digo. Nuestro presidente no puede hablar 10 minutos, digo, es una cosa terrible. Temer, es verdad, no puede, sin el teleprompter no puede decir nada. Temer lo mismo, Cartes igual. Mismo Bachelet, el otro día la escuché en un discurso decepcionante. Santos un poquito mejor, pero apenas, digamos, aprobaría con 4, ¿no es cierto? Peña Nieto aplazado irremisiblemente, el gobernante Varela, el de Panamá igual, o sea, no tienen gente. Hay una crisis fenomenal de liderazgo. Y entonces me parece a mí de que ellos están apostando a que esto lo puedan sostener, pero claro, en un contexto de crisis económica tan fuerte. Antes lo hubieran resuelto metiendo una gran inyección de dólares, pero hoy tampoco los tienen. Entonces es muy difícil, ¿no? Y ellos ven con mucha preocupación, ¿verdad?, la creciente presencia de China y de Rusia en América Latina, sobre todo en América del Sur. Entonces están muy preocupados realmente y van a tratar de sostener estos gobiernos, hacen toda clase de estudios, le mandan equipos de expertos permanentemente para hacer conducción política, enseñarles a decir discursos, oratoria, todo, ¿no? Pero bueno, lo que no hay no se consigue y ese es el problema y por eso estamos en este terreno tan inestable en términos políticos. Siguiente. Hola, le quería preguntar, se hablaba de la plata legal que financia los cuadros, los partidos políticos, los ONGs, que pasaba de Estados Unidos a Madrid, de Madrid a Colombia. Le quería preguntar si se puede extender un poco más en eso, de cómo entra Colombia, qué tiene que ver Álvaro Uribe, la fundación, y después cómo se distribuye el dinero. Y también habló sobre la plata de la CIA, que va por otro lado, que negra, que también tiene ganas, y puede hablar de eso. Bueno, voy a dar lo segundo primero. La plata de la CIA yo no te puedo decir porque ni siquiera los diputados y los senadores de la CIA saben cuál es el presupuesto de la CIA. Ya. Estados Unidos tiene 16 agencias de espionaje y de inteligencia. La CIA es la más conocida, ¿verdad? Ese presupuesto es secreto. Lo maneja el presidente de la Nación, probablemente el jefe de los senadores, el jefe de la Cámara de Representantes, pero nadie más. Es top secret, no se sabe. Lo que sí se sabe de que hay fenómenos
que ocurren en toda América Latina, en donde sectores que no disponen de recursos de repente pueden aparecer contando con recursos prácticamente ilimitados para sus campañas políticas. ¿De dónde viene ese dinero? ¿De dónde viene? Bueno, ahora, la CIA, no hace falta ser un paranoico, la CIA opera a nivel mundial y así debe ser. A ver, si yo fuera, supóngase que a mí me contrate un presidente norteamericano y me diga, ¿qué hacemos con la CIA? Bueno, hay que darle todo el dinero que podamos. Y por supuesto en negro, nada de hacer esto, decirlo en el presupuesto, ni nada. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que ayudar a los grupos proamericanos que tenemos en todos los países. Nosotros somos un imperio que tenemos un plan de dominación global, ¿verdad? Esto lo dijo Noam Chomsky tantas veces. Estados Unidos es el primer país desde la época de Hitler que tiene un plan de dominación mundial. Ese plan de dominación mundial supone que tenemos un aparato de inteligencia que nos permita detectar quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros enemigos, y hacer un diagnóstico fidedigno de la situación de esos países para que nuestras fuerzas puedan operar sobre la base de un mapa real, un mapa sociopolítico real de la situación. Entonces, que están operando en la Argentina, seguro. Que están detrás de muchos medios de comunicación, no te quepa la menor duda. Que ese dinero circula a través de paraísos fiscales y que nunca entra legalmente en nuestros países, también es cierto. Por algo los paraísos fiscales están todos en excolonias, ¿verdad? De Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña o de Holanda, o mismo en el territorio continental de Estados Unidos. El estado de Delaware y el estado de Nevada son dos paraísos fiscales. Entonces, todo dinero negro que llega ahí. Ahí se lava el dinero del narcotráfico, de las ganancias, de las coimas, todo eso. Y ese dinero vuelve para acá, para nuestros países, para financiar esas campañas, para armar equipos de paramilitares en Colombia, por ejemplo, para sostener programas de televisión que uno dice, pero ¿cómo están estos tipos en televisión si tienen un rating miserable? Bueno, pero tienen un financiamiento especial, ¿verdad? Eso es negro. Y el otro te llega a través de la Fundación Nacional para la Democracia o el Instituto Republicano para la Democracia, que son dos instituciones creadas por el Congreso de Estados Unidos, en donde se hacen grandes donativos, ¿verdad?, que se van dispersando y pasan por Colombia porque se supone que desde Colombia hay facilidades muy especiales para poder operar con el tipo de cambio, con el tráfico de divisas, el tamaño de la economía negra en Colombia, el papel del narcotráfico hace que sea mucho más fácil disimular esos fondos en Colombia que si entrase en un país como Brasil o Argentina, que había más controles. Pero ese dinero llega a todas esas fuerzas políticas y te financian revistas, iniciativas, canales de televisión, grandes diarios u otras iniciativas, ONGs, ¿verdad?, que son muy, muy activas en la región. Digo, muy difícil de cuantificar. Lo de la CIA, imposible. El otro, podés mirar el presupuesto federal de Estados Unidos, pero también ahí hay que tener en cuenta que muchas de estas partidas vienen disimuladas en otras partidas. Por ejemplo, becas de educación, en donde parecen que son inocentes programas de formación a nivel de posgrado, pero que en realidad son programas de formación para líderes políticos de fuerzas conservadoras. O sea, es mucho el dinero que Estados Unidos invierte en esto, y lo invierte porque efectivamente es una opción válida para sostener al imperio en un momento de crisis como este. Hola. Hola. Sí. Sí, buenas noches. Bueno. Usted nos da un discurso esperanzador comparando lo que fue Estados Unidos y lo que está haciendo ahora. Pero al mismo tiempo hay una realidad que es que Estados Unidos sigue liderando toda Latinoamérica y que hoy, a pesar de que sus líderes son unos inútiles, por llamarlos de alguna manera, lo seguimos teniendo. Y mientras dura esa pausa hasta que termine de caer, ¿cuál es la resistencia, por ejemplo, Argentina? Mira, yo no creo que Estados Unidos siga liderando hoy en América Latina como antes.
Digo, Estados Unidos tiene poderes muy limitados en América Latina. Ahora, por supuesto, en el caso argentino, ha logrado reafirmar su hegemonía a nivel nacional, ¿verdad? Se habla de que va a haber 3 nuevas bases militares norteamericanas que le va a conceder el gobierno de Macri, pero ojo, una cosa es que Macri diga que le va a dar las bases, otra cosa es que las bases lleguen. ¿Por qué? Va a haber una resistencia muy fuerte. Mira, una la quieren poner en Ushuaia para controlar el acceso a la Antártida, otra en la Triple Frontera para controlar el acuífero Guaraní, y la tercera en el norte de la provincia de Salta para controlar los grandes yacimientos de litio de Bolivia. Pero una cosa es que Macri decida eso, otra cosa es que sea capaz de doblegar la resistencia popular, que va a ser muy fuerte, muy fuerte. Acordate que hubo una iniciativa hace unos años de instalar una base en el Chaco y se armó una poblada allá en el Chaco que acabó con eso en 2 semanas. Entonces, yo creo que Estados Unidos está hoy en día en una posición debilitada en América Latina, tomando en cuenta de que los gobiernos sobre los que se apoya son gobiernos que están muy débiles. Digo, el gobierno de Macri es un gobierno muy débil, y con una perspectiva, digo, lo que dicen los bancos de inversión, por ejemplo, en Wall Street. En los últimos informes dicen, si el gobierno del presidente Mauricio Macri no logra un éxito resonante en las elecciones de octubre, sus chances de reelección en el 2019 prácticamente desaparecen. Y el gobierno y los diagnósticos sobre el gobierno brasileño no son mejores, ya les dije recién, lo de Temer que por ahí se va en 1 mes o en 2 meses. Y en Paraguay quemaron el Congreso a Horacio Cartes, o sea, y en México ni hablemos del desprestigio. Se dice que ahora el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es inexorable en México. Y es un hombre que había sido vetado específicamente por Estados Unidos, diciendo que no podía ser. Y sin embargo, el desprestigio del PRI y el PAN es tan grande, y la necesidad de buscar una nueva alternativa tan grande, que Andrés Manuel puede ser el próximo presidente de México. O sea, a Estados Unidos le ha costado mucho tratar de recomponer y controlar América Latina, y no lo ha logrado, por eso están muy preocupados con nosotros. Entonces, ahora, acá dependerá, va a decir, bueno, ¿cuánto puede avanzar? El macrismo va a depender de la resistencia popular que ponga límites a su avance. No depende de otra cosa, depende de mucho de nosotros. Si nosotros salimos a la calle a defender nuestros derechos, a decir no a este plan de ajuste, a exigir un cambio de las políticas, bueno, evidentemente no va a poder avanzar. Digo, no las tienen fácil, las tienen mucho más difícil de lo que nosotros pensamos, y eso a mí lo que me hace ver con cierta esperanza. Hace 4 años que quieren tumbar al gobierno bolivariano y no lo logran. Desde antes poco antes que muriera Chávez lanzaron el plan y no lo han logrado. Y Maduro sigue teniendo un nivel de aprobación popular impresionante, a pesar de los problemas económicos gravísimos que le han infligido a Venezuela. La guerra económica contra Venezuela ha sido brutal. Mira, yo estuve viviendo en Chile en los años de Salvador Allende y vi lo que era la guerra económica norteamericana contra Chile, pero lo que, por comparación a lo que han hecho en Venezuela, aquello que yo viví en Chile fue un juego de niños, jardín de infantes. Esto es brutal, una cosa combinada, porque en Chile lo que podías tener era desabastecimiento planificado, ¿no es cierto? Si durante 3 días no había pollo, a los 3 días siguientes no había sal, a los 3 días siguientes había sal y había pollo, pero no había aceite. Todo estaba pero fríamente y premeditadamente calculado, pero no tenías paramilitares. En cambio vos en Venezuela hoy tenés tipos paramilitares colombianos que vienen coordinados por Uribe, que te vienen en una motocicleta, 2 tipos, entran a una población allá, en todo el mundo del Caribe, toda el área culturalmente caribeña. Hay una cosa muy popular, un pasatiempo muy popular, sobre todo en las personas de más edad, que es salir a la calle, poner una mesita y jugar dominó. Eso se ve, digamos, en Cuba, se ve en Dominicana, se ve en Curazao, lo he visto hace poco, se ve también en Venezuela. Y vienen estos tipos, 2 en una moto, ven a unos viejitos jugando dominó y con una ametralladora los liquidan a los 4.
Entonces te combinan guerra económica, desabastecimiento, con violencia desatada, con una campaña de difamaciones publicitarias fenomenales. Yo he leído que decían la tasa de criminalidad, de homicidios en Venezuela es del 90 por 100.000 habitantes. No tiene absolutamente ningún fundamento. Absolutamente, digo, sí, es un país peligroso, pero más peligroso es Honduras, que tiene un gobierno proamericano, o Guatemala, que tiene un gobierno proamericano, ¿verdad? Sin embargo, nadie habla de la inseguridad en Guatemala o en Honduras. Honduras es un espanto. Miren los líderes sociales que mataron en Honduras, o los que matan en Colombia, y no tenés eso en Venezuela, para nada. Sin embargo, dicen, o sea, el nivel de mentiras que a diario leemos nosotros, han transformado este trabajo mío de analista de cuestiones internacionales en un trabajo insalubre. Te digo de verdad, es un trabajo insalubre, una cosa repugnante, asquerosa, la manera como se miente. Por ejemplo, hace un año y medio, 2 años, los medios argentinos hablaban de la tremenda inseguridad. Nelson Castro hablando de la inseguridad nuestra de cada día, en TN y todo lo demás. ¿Saben cuál es la tasa de homicidios que tiene la Argentina por 100.000 habitantes de vuelta? Está en el orden del 5,5 o 6 por 1000, ¿verdad? La tasa de los Estados Unidos está en el orden del 4 por 1000, el 4 por 100.000. O sea, estamos un poquito arriba. ¿Saben cuál es la de Brasil? 25 por 100.000. O sea, 5 veces la tasa argentina. Sin embargo, no se dice ni una palabra de eso. La tasa de México es casi 50 por 100.000. Y no se dice nada de eso. Pero acá, sea así, reconozco que la inseguridad es un problema, pero la dimensión que le atribuyen está absolutamente fuera de escala y es parte de una operación propagandística. Entonces, cuando Venezuela dice 90 por 100.000, una cifra que no tiene ni pie ni cabeza. Yo he ido a Venezuela hace poco. Y no, a mí, con todo lo que leo sobre el tema, me sorprendió ver una sociedad en la cual, digo, la gente sí protestaba. Había un problema muy serio con los billetes de 100 bolívares, ¿verdad? Producto de una especulación que se hizo desde la frontera. No se olviden de que Venezuela tiene una frontera de 2.200 kilómetros con Colombia. Y que Colombia es un narcoestado. Digamos las cosas por su nombre. Colombia es un narcoestado. Más de la mitad de los parlamentarios colombianos en los últimos años están procesados o en la cárcel producto de sus vínculos con el narco. Bueno, cuando vos tenés 2.200 kilómetros de frontera con un narcoestado, tenés problemas, aunque esté gobernado por Jesucristo en persona. Venezuela tendría problemas de ese tipo, porque no tenés cómo. Además, la frontera entre Colombia y Venezuela, salvo en una parte, la llamada La Guajira, al norte, que desemboca en el Caribe, es como la frontera que separa a Córdoba de Santa Fe, la provincia de Santa Fe. ¿Cómo controlar eso? Si uno dijera, tengo una gran cordillera, como la cordillera de los Andes, con pocos pasos transversales y bueno, con un pequeño número de militares y de policías de fronterizo, control. Aquello es una frontera imposible de controlar. Y bueno, y además hay otra cosa muy perversa, perdonen si me extiendo en esto, pero creo que es interesante. El gobierno venezolano subsidia alimentos y medicinas. Entonces, a ver, un litro de aceite en Venezuela vale, porque está subsidiado, supongamos, 50 centavos de dólar. Yo organizo con una mafia la compra masiva de aceite, me lo llevo a Colombia, cruzo la frontera y lo vendo a $3 el barril, a $3 la botella. Con lo cual gano $2.50 por litro de aceite. El litro de nafta en Venezuela cuesta 2 centavos de dólar. Lo regalan, la nafta en Venezuela se regala, producto de la demagogia de la Cuarta República, que por supuesto caló profundamente en el imaginario venezolano y que dice que el petróleo es del pueblo y por lo tanto hay que regalarlo. Bueno, yo saco el petróleo ese a 2 centavos el litro, me lo llevo a Colombia, lo vendo a $1.50. Entonces, ¿cómo no va a haber problemas de corrupción, de contrabando, digamos?
Sobre todo cuando el gobierno colombiano no hace absolutamente nada para evitar esto, todo lo contrario. Reconoce legalmente los productos que ingresan vía de contrabando a Colombia. Entonces, que Maduro no haya caído se debe fundamentalmente al gran legado que dejó el comandante Chávez. Claro, es un gobierno que en los últimos 5 años entregó 1,5 millones de viviendas. No es broma eso. Es el programa de viviendas más extraordinario jamás conocido en la historia mundial. ¿Y qué viviendas? Digo, la más chica son 72 metros cuadrados, la mayor 96 metros cuadrados, se entregan totalmente amuebladas, con televisor plasma en cada ambiente, con cocina, con heladera, con todo, es llegar con tu ropa y ya. Entonces, claro, por más que haya problemas económicos, la gente en Venezuela sabe que los que se oponen a Maduro, que aparecen como demócratas, etc., en realidad son tipos que quieren la anexión de Venezuela a Estados Unidos, que propician la invasión de estadounidense a Venezuela, que si se llega a producir esa invasión no va a distinguir entre chavistas y escuálidos, van a matar a todos por igual. O sea, son además estúpidos, pensando que Estados Unidos va a respetar a quienes provocaron y estimularon la invasión norteamericana. Eso es no conocer nada de la historia. Estados Unidos desprecia mucho más a estas mentes colonizadas y sumisas que a los países que se levantan, digamos, firmemente en defensa de su interés nacional. Respeta mucho más a los cubanos que lo que respeta a los escuálidos venezolanos, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que Estados Unidos no ha logrado recuperar esa hegemonía en el continente y no la va a lograr. Tienen ahí un problema grave con nosotros y no saben qué hacer. Y además ahora, te doy un dato más, Rusia, ¿no es cierto?, hizo saber en el Consejo de Seguridad que vetaría cualquier iniciativa de enviar tropas de Naciones Unidas a Venezuela. Y los chinos se manifestaron en el mismo sentido. Entonces ya la cosa no es como antes, que Estados Unidos hacía así, hacía lo que quería en Venezuela. Se le acabó esa época. Por eso es un imperio que empezó su decadencia. Igual es muy peligroso porque los imperios en decadencia suelen ser muy violentos, pero ya no es lo que era antes, ni van a poder ser lo que era. El mundo ha cambiado y ese cambio es irreversible. ¿La muerte de Chávez? No, Chávez fue asesinado. No cabe la menor duda de eso. A ver, es largo esto, no tengo tiempo ahora porque además son, ¿qué? 11 menos 20, no podemos... bueno, no, pero no te quepa la menor duda. Lo de Chávez fue un asesinato perfectamente planificado. Pensá que 5 de las personas que estaban en el entorno presidencial inmediato de Chávez están ahora en los Estados Unidos exiliados con identidad protegida. O sea que les dieron otro nombre, otro apellido, desaparecieron. Primero. Segundo, desde el año 1970-71 la CIA viene perfeccionando un instrumento para eliminar opositores políticos en los países del tercer mundo. Si vos vas a mi blog, tengo un blog que se llama tilioborón.com.ar y pones CIA o Chávez, etc. Una de las notas que va a aparecer, publicada hace muchos años, es una nota que hago sobre los esfuerzos de la CIA para asesinar opositores internacionales. Desarrollaron en el año 70 un arma, era una especie de pistola así de grande, que disparaba un haz de una temperatura muy baja, como 200 grados bajo cero, que podía penetrar sin dejar rastros en un individuo y producirle rápidamente un paro cardíaco y parecía como si hubiera sido un infarto, ¿verdad? Bueno, yo muestro ahí la foto de los 2 senadores norteamericanos que presidían la Comisión de Inteligencia, que eran Frank Church y John Tower, mostrando la pistola. En el año 70-71, cuando la ciencia estaba en pañales en ese terreno. ¿Cómo lo mataron a Chávez? Lo redondeé ahora. Con la nanobiotecnología
vos lo que podés hacer es una combinación perversa de células que tengan la capacidad de propagarse de una manera absolutamente incontenible. Y eso está demostrado, yo lo he visto en un laboratorio, la manera como se hace, te digo, es una tecnología que hoy en día la puede hacer cualquiera. El único problema es el vector. ¿Cómo haces para introducir esa microcélula, ¿no es cierto?, que no la podés ver, ni siquiera con microscopio electrónico, cómo la podés introducir en un alimento o en una bebida que tome esta persona? Una vez que lograste eso, el efecto desencadenante es absolutamente incontrolable. Por eso se dice que el cáncer que mató a Chávez, dicen los principales laboratorios del mundo, es un cáncer prefabricado, no es natural. Y lo de Evo, lo de Lula, lo de Dilma, lo de Cristina, lo de Lugo, 5 tumores en la garganta, ¿por qué? Por esto, porque una de las viejas tecnologías que usaban antes eran cargar con elementos radioactivos los micrófonos de los periodistas, sobre todo los periodistas de más confianza de los presidentes de turno. Entonces te cargaban esto con material radioactivo y alguien que estaba acá en la sala, allá al fondo, con un teléfono celular, marcaba un número y esto producía la activación de esas células que bombardeaban. Por eso son todos tumores altos que afectan esta zona. Digo, hay que ser muy ingenuo para pensar que es pura casualidad que solo a líderes de izquierda le agarra una epidemia de tumores a nivel de garganta. Digo, por favor, somos tontos, pero no tantos, ¿verdad? Entonces, eso fue el plan. Lo que pasa es que no era suficiente para matarlo y había una tecnología capaz de contrarrestarlo. Pero lo que le pasó a Evo ahora es exactamente un capítulo más de esa historia. O sea, el imperio mata. El imperio asesina, como mató a Torrijos, como mató a Roldós, como mataron a Allende, como mataron a Prats, como a René Schneider, como a tanta gente. Y tenemos que ser conscientes de que tras el rostro amable de un tipo como Barack Obama, había un asesino serial. Todos los martes Barack Obama recibía una lista de gente sospechosa de ser terrorista y le pedían los del staff militar: marque cuál quiere que eliminemos ahora. Entonces miraba la lista, miraba los antecedentes, hacía así, iban los drones y los mataban. Y junto con eso morían 20, 30 personas que estaban en un funeral, en un casamiento, en una actividad recreativa. Barack Obama. Bueno, ese es el imperio. Bueno, nada más, ¿verdad, señor? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos cerrando ya entonces las primeras jornadas de memoria, verdad y justicia de aquí de Cosquín, de la Fundación Universitaria Popular de Escobar. Les paso nuevamente el chivo con respecto a la plataforma virtual donde van a encontrar distintos seminarios, uno de ellos en forma gratuita de Atilio Borón, para justamente poder profundizar estas cuestiones, que es www.fupe-medioedu.org. Así que los que quieran, es un seminario gratuito, pueden entrar en esta página y se pueden anotar. Les agradezco muchísimo a todo Cosquín, le agradecemos mucho a la municipalidad que nos dio este espacio, al intendente que realmente dio muestra de civilidad y de democracia, sabiendo que las jornadas se iban a desplegar siendo de signo contrario, si se quiere, a su propia ideología. Así que la verdad que agradecemos a la municipalidad el hecho de que nos haya permitido estas jornadas de derechos humanos y de democracia. Terminamos, hay unos chicos que quieren hacer unos temas, los que quieren se pueden ir quedando. Acá me pasaron el machete, Matías y Pietro y Edgar, los convoco para que vengan a tocar algo si quieren mientras nos vamos retirando. Así que les dejo un abrazo muy grande y muchas gracias por su presencia.